Hola gente, ¿cómo están? Soy Dora, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver la realización de este mantón o chal bien abrigado y práctico. Pero antes les quiero comentar que es muy importante que se suscriban al canal. Esto nos permite seguir haciendo más tutoriales. Y que activen la campanita de notificación para que les avise cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias. El chal consiste en 3 grandes cuadrados granny de 20 hileras, que están unidos de modo que resulta muy fácil para usarlo y que no se caiga de los hombros como otros chales. Para realizarlo utilizamos aguja de crochet o gancho número 5 y todos los restos de hilados que tenía en mi casa. Bueno, todos no, porque seleccioné que tuvieran un grosor similar y que combinaran entre sí. ¿Cómo me guío para combinarlos? Bueno, en primer lugar hay que ver un poco la gama. En este caso usé como base este púrpura o morado, que es el material del que más tenía. Pero también es un color muy definido, que tira mucho al magenta y es bastante claro. Así que lo podía combinar sin problemas con los azules, con los rojizos, y para formar contraste usé el verde, que está cerca de los azules y contrasta con los rojizos. Además, elegí que tuvieran un valor similar, es decir, un grado de oscuridad parecido o que fueran más oscuros para que no resaltaran. El color más claro es un verde manzana que está ubicado estratégicamente y en poca cantidad. También aproveché para combinar unos matizados que están dentro de la misma gama. Por supuesto, todo va en gustos, pero esos son los tips para combinar armónicamente los restos de lanas. Y tuve que dejar lanas de lado, no solamente por los grosores, sino porque no quedaban armónicas en el conjunto y deberán esperar otro proyecto. La cantidad total es de 800 gramos aproximadamente. Como son hilados distintos no rinden igual. En la espalda le tuve que combinar otros hilados porque con los que había empezado no me alcanzaba, así que decidí hacer los 2 delanteros lo más parecidos posible y un poco diferente el de la espalda. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con el clásico cuadrado granny. Por las dudas, para quienes no lo recuerden, dejo en los comentarios el enlace para el tutorial y también aparece acá arriba en pantalla. Tejemos las 2 primeras hileras con el color base. Luego cambiamos y seguimos siempre con el granny básico haciendo una hilera de cada color hasta tener 6. Para la 7ª hilera vamos a cambiar y con otro color tejemos toda la hilera en punto vareta, es decir, no seguimos el esquema granny. Vamos a hacer las cadenas de subida y luego picamos un punto en cada punto de base alrededor de todo el contorno. Al llegar a la esquina vamos a tejer un punto vareta, tres puntos cadena al aire y un punto vareta para continuar con los aumentos que necesita el cuadrado. Y seguimos tejiendo cada lado igual y lo mismo en cada esquina. En este caso es una muestra más chica, esta no es la 7ª hilera, pero es para mostrarles que lo pueden ir tejiendo como quieran. Si prefieren, hacen esta hilera de varetas en la 5ª como acá. Al completar esta hilera de punto vareta, vamos a hacer una hilera en medio punto, picando un punto en cada punto de base. Yo en el mantón usé el color base. En las esquinas vamos a tejer un medio punto, un punto cadena al aire y un medio punto.
Y seguimos tejiendo un medio punto en cada punto vareta y realizamos las esquinas del mismo modo. Para la novena hilera vamos a trabajar con punto vareta en relieve por detrás. Seguimos luego con 2 hileras de motivo granny, una de punto vareta como ya lo vimos, continuamos con 2 de motivo granny, una de medio punto, una de punto vareta en relieve por detrás y vamos a terminar con 3 de motivo granny y una de medio punto. Para hacer los puntos vareta en relieve por detrás, vamos a tejer los 3 puntos cadena para subir y hacemos la lazada. En el siguiente medio punto vamos a insertar la aguja desde atrás y a tomar el cuerpo del medio punto. Lo rodeamos con la aguja, hacemos una lazada y la traemos alrededor del punto. Luego cerramos el punto vareta como siempre. Y repetimos haciendo la lazada, rodeamos el medio punto, tomamos una lazada, la traemos y cerramos el punto vareta en 2 pasos. Esto hace que la hilera en medio punto quede resaltada, como si la hubiéramos tejido por encima con punto deslizado. Es un poco la técnica que llaman de tejido afgano, pero eso lo veremos en otro video. En este caso estoy haciendo la hilera número 16. Luego voy a continuar con el motivo granny. Cuando llegamos a la esquina, tejemos un punto vareta, 3 puntos cadena al aire y un punto vareta, como si fuera la hilera de punto vareta normal. Y seguimos en los otros lados y las otras esquinas del mismo modo. En este caso estoy usando una muestra más chica, para que vean que lo pueden hacer así en cualquier hilera del cuadrado. Para retomar el motivo granny, termino la hilera, corto la hebra y remato el punto. Voy a comenzar a tejer en el punto anterior a las cadenas de subida. Con el nuevo color hago 3 puntos cadena para subir y pico otros 2 puntos vareta en el mismo punto. Ahora hago un punto cadena al aire y salto 3 puntos de base. En el siguiente punto voy a picar 3 puntos vareta, un punto cadena, salto 3 puntos de base y sigo así. Cuando llegamos a la esquina, vamos a hacer como en los grannies. Tejemos 3 puntos vareta, 3 puntos cadena al aire y 3 puntos vareta. En el lado siguiente vamos a saltar los primeros 2 puntos de base y en el tercero picamos el motivo granny. Hacemos la cadena al aire y saltamos 3 puntos de base para repetir el motivo. Y de este modo hacemos los lados y las esquinas hasta completar la hilera. Vamos a seguir, como ya dijimos, con 2 hileras más de granny.
y a terminar con una en medio punto que la vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a cerrar con el nuevo color, en el caso del mantón es azul. Hacemos un punto cadena al aire y picamos un medio punto en la tercera cadena de subida de la hilera anterior. Seguimos picando un medio punto en cada punto vareta y también sobre las cadenas de separación de motivos. Al llegar a la esquina, vamos a tejer un medio punto, un punto cadena al aire, un medio punto y seguimos picando un punto en cada punto de base. Al completar la hilera, cerramos con punto deslizado, cortamos la hebra y rematamos. Vamos a tejer 3 cuadrados con la misma cantidad de hileras. Yo hice 2 con los mismos colores y como no me alcanzaba, usé colores parecidos para el tercero que lo ubiqué en la espalda. Acá lo ejemplifico con estos 3 cuadrados más chicos, que los hice para mostrarles cómo tenemos que ubicar los cuadrados grandes para formar el chal. Por eso hice 2 iguales y el tercero correspondiente a la espalda de otro color. Entonces, vamos a ubicarlos de este modo. Les dejé una colita de hilado para ver dónde están las cadenas de subida, que es lo que siempre queremos esconder. Me pareció mejor que quedaran en el ruedo, así que vamos a colocar el primer cuadrado así, con la hebra hacia abajo. Y esta es la delantera izquierda del chal. El de la espalda lo vamos a colocar a la derecha del delantero y también con la hebra hacia abajo, igual que el anterior. Y el tercero, correspondiente a la delantera derecha, lo vamos a colocar arriba, con la hebra hacia la derecha. Bien, una vez que los tenemos así, si quieren los pueden sujetar con alfileres antes de realizar las uniones. Vamos a tomar la aguja número 5 y la vamos a insertar en la cadena de la esquina de uno de los cuadrados. Continuamos insertándola en la misma cadena del otro. Tomamos una lazada con el color que queramos usar para unir y sacamos un punto. Insertamos la aguja en la cadena de cierre del punto siguiente, en un cuadrado y en el otro. Tomamos un punto y lo sacamos hacia arriba. Lo pasamos por el punto de la aguja para tejer un punto deslizado. Vamos a seguir así repitiendo en el punto siguiente y en todo el borde para unir los 2 cuadrados. Cuando llegamos a la esquina, continuamos por el lateral uniendo con el otro cuadrado, siempre del mismo modo. Mientras seguimos uniendo los cuadrados, les quiero pedir que, si les gustó el modelo, le den me gusta al video, porque eso nos ayuda para hacer más tutoriales y que siga creciendo el canal con más puntos y diseños. La verdad es que es súper importante. Cuando completamos la unión, cortamos la hebra y rematamos. Escondemos todas las hebras de los cambios de color y ya está, listo para abrigarnos. Nuevamente las invito a que se suscriban a mi canal para seguir tejiendo y a que toquen la campanita para que les avise cuando subo los nuevos videos. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios, yo trato siempre de responder todo. Muchísimas gracias por mirar estos tutoriales. Hasta la próxima, saludos.